Si miramos a nuestro alrededor, podremos notar que todo está en movimientos. Animales, el aire, los autos, las personas, incluso el planeta que habitamos está ahora mismo girando sobre su propio eje y a la vez rodea al Sol. Todos estos movimientos, macromovimientos como el planeta Tierra que gira, hasta aquellos que son casi imperceptibles por el ojo, como el flujo de nuestra sangre, todos ellos están regidos por fuerzas, fuerzas que provocan todo este movimiento. Tal como un perro puede caminar hacia su comida, un ave batir sus alas y las plantas crecer en búsqueda de más luz, nosotros podemos movernos, desplazarnos y generar movimiento. Esto teniendo en cuenta que debe existir una fuente de energía para realizar el movimiento. Por lo tanto, ¿es correcto decir que estamos siendo influenciados por fuerzas? Pues sí, tanto externas como internas, encontrando dentro de esta última la fuerza explosiva. Esta se define como la realización de la máxima fuerza posible en el menor tiempo posible. Si llevamos esto al deporte, podemos verlo en carreras de velocidad, como los 100 metros planos. Es muy interesante el todo lo que puede ocurrir en el cuerpo, a niveles microscópicos cuando realizamos hasta el más mínimo movimiento. Mantendremos a lo largo del video el concepto de la fuerza explosiva en este análisis en profundidad. Debemos tener en cuenta que las células musculares son las principales al momento de generar el movimiento, pero como ya dijimos antes, necesitamos alguna fuente de energía para poder realizar un movimiento. En este caso, por ejemplo, en los 100 metros planos, el cuerpo empleará la primera de las vías metabólicas para obtener esta energía, la cual es conocida como fosfocreatina. Esta vía funciona gracias al ATP y la PC, siendo ambas fuentes de energía y situadas en el músculo. Esta vía actúa en los 10 primeros segundos del ejercicio intenso. Es por esto que suelen ser las reservas de fosfocreatina las que se agotan antes de cualquier otra, pues si nos mantenemos ejercitándonos comenzaremos a usar azúcares y lípidos. Por lo mismo suele asociarse esta vía metabólica a atletas y o ejercicios que requieran una velocidad e impacto en el menor tiempo posible. A grandes rasgos, en la célula muscular veremos cambios estructurales y metabólicos. Dentro de estos últimos podemos situar el accionar de la primera vía metabólica. En un inicio del ejercicio se usa ATP, el que transformará en ADP. Cuando las concentraciones de ATP disminuyen, la PC comienza a usarse para generar más ATP, mientras que la acumulación de ADP activa la hidrólisis de la fosfocreatina, separándola en creatina y fósforo, liberando así la energía suficiente para que este último se una a un ADP y se forme nuevamente una molécula de ATP. En cuanto a lo estructural, debemos fijarnos en los cambios físicos sufridos en la célula muscular. Aquí apreciamos un fenómeno denominado hipertrofia, que consiste en un cambio conformacional del músculo en sí. En casos como la fuerza explosiva y su entrenamiento, los cambios en la célula estarán dados por una hipertrofia miofibrilar. Tales detalles del entrenamiento los veremos más adelante. Lo importante por ahora es entender que este tipo de hipertrofia trae consigo un músculo más fuerte y denso, con mayor capacidad contráctil al existir más miofibrillas. Esto en gran parte debido a las adaptaciones neuronales. Ahora, toda fuerza que es analizada y llevada al deporte implica el uso de ciertas vías, grupos musculares, etc. En el caso de la fuerza explosiva, se debe trabajar en entrenamientos con cargas entre el 70% y el 80% de un RM, velocidad alta, pausas medias entre 1 a 2 minutos y entre 3 a 5 series. Fase de activación de los aminoácidos. Mediante la enzima aminoácil ARNT sintetasa y de ATP, los aminoácidos pueden unirse a ARN específico de transferencia, dando lugar a un aminoácil ARNT. En este proceso se libera AMP y fosfato,
y tras él se libera la enzima, que vuelve a actuar. Inicio de la síntesis proteica. En esta primera etapa de síntesis de proteínas, el ARN se une a la subunidad menor de los ribosomas, a lo que se asocia el aminoácido ARNT. A este grupo se une la subunidad ribosómica mayor, con lo que se forma el complejo activo o ribosomal. Elongación de la cadena polipeptídica. El complejo ribosomal tiene dos centros o puntos de unión, el centro P o centro peptidil y el centro A. El radical amino del aminoácido iniciado y el radical carboxilo anterior se unen mediante un enlace peptídico y se cataliza esta unión mediante la enzima peptidil transferasa. De esta forma, el centro P se ocupa por un ARNT carente de aminoácido. Seguidamente se libera el ARNT del ribosoma, produciéndose la translocación ribosomal y quedando el dipeptil ARNT en el centro P. Finalización de la síntesis de proteínas. En la finalización de la síntesis de proteínas aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como codones stop. Estos tripletes son tres: UGA, UAG y UAA. No existe ARN tal que su anticodón sea complementario. Por ello, la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado. Proteína. Molécula orgánica que posee un enlace carbono-carbono y o posee un enlace carbono-hidrógeno. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y pueden presentar además azufre. Las proteínas constituyen polímeros formados por subunidades denominadas aminoácidos. Los aminoácidos están constituidos por un carbono central al cual se une un hidrógeno, un grupo amino, un grupo ácido carboxilo y un radical que varía de un aminoácido a otro.